Dando inicio a nuestra sesión. Eh, bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Mi nombre es Diana Marcela Valencia, hago parte del equipo de la dirección académica. Inicialmente damos las gracias por estar acá, ¿cierto? Especialmente en este día. Consideramos que todos los que están conectados y participando hoy de este encuentro de pedagogía son docentes, entonces felicitaciones a todos por esa linda labor. Y más en esta época, pues que ha sido todo un desafío. Bueno, entonces muchas gracias obviamente por estar acá, por asistir, por participar de esta actividad. Para nosotros es muy importante contar con su asistencia y con sus aportes. Ya les habíamos mencionado que esta iniciativa surge principalmente pues por el equipo de la dirección académica y el objetivo principal de todos nosotros es hacer un trabajo colaborativo, enriquecer ese quehacer pedagógico, partiendo obviamente de esa situación que tenemos actualmente y que estamos viviendo, ¿cierto? Em, para esta sesión, entonces, la invitación también es a participar, ¿cierto? A que dialoguemos, a resolver inquietudes, ¿cierto? Para facilitar esas actividades cotidianas que estamos desarrollando como docentes y mejorar, pues, obviamente, eh, nuestra labor docente y esas actividades, pues, laborales. Le vamos a dar la bienvenida a Aura. Aura nos va a moderar la sesión de hoy y nos va a explicar cómo vamos a hacer tanto las intervenciones como nos va a dirigir pues en cuanto a la temática que vamos a manejar el día de hoy. Obviamente, previamente, algunos docentes nos compartieron esas metodologías, ¿cierto? Y hicimos un trabajo muy interesante con ello y nuevamente les damos las gracias por haber compartido esas experiencias que están enfocadas a esos retos y a esos aciertos en esta virtualidad. Entonces, bueno, ahorita doy la bienvenida y muchísimas gracias nuevamente a todos por asistir. Muchas gracias, Diana. Me voy a presentar y para ello voy a poner un momento mi cámara, ya que no tengo foto de usuario. Me presento, soy Aura María Fajardo Sandoval, profesional universitario de la dirección académica y junto con mi coordinadora Diana y otros compañeros como María Angélica, que también está aquí hoy, hemos dispuesto y nos hemos pensado este espacio de una manera en donde lo más importante es que ustedes tengan la voz acá, o sea, ustedes tengan hoy el rol principal, porque la idea es hacer como una especie de conversatorio que sale de sus respuestas, que sale de sus necesidades y de lo que nosotros desde la dirección académica hemos podido identificar y en lo que queremos aportar para hacer que este tránsito a nuestra nueva realidad sea lo más adecuado y lo más pertinente a nuestras necesidades. No siendo más, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla, perdón, primero, y voy a iniciar contando como algunos acuerdos que proponemos para esta sesión. Nos encantaría escucharlos a ustedes si proponen algún otro acuerdo o algo más que quieran que pase en esta hora que vamos a estar acá reunidos. De nuevo, también como Diana, me uno a las felicitaciones. Feliz día, maestros, porque sabemos que esta labor de enseñar es una labor noble y que a veces pareciera que es más el esfuerzo que damos que la recompensa que obtenemos, pero sabemos que nuestra recompensa no siempre es algo monetario, ¿no? Esto va más allá. Esto queda como en el corazón o en el espíritu. Bien, entonces, profes, estas son algunas recomendaciones que proponemos nosotros. Si hay alguna que alguien quiera agregar, es bienvenido de hacerlo. La primera, la temática que vamos a tratar, recordemos hacerla en torno a retos de pedagogía y didáctica que hemos venido identificando en nuestras clases en este proceso de adaptación a la virtualidad. La segunda, pues desde luego hacerles esta invitación de tener una actitud abierta a dialogar. Esa es la idea, que entre todos y dialógicamente construyamos un saber pedagógico que ya existe, que ya está, pero entonces que entre los docentes de la sede Manizales esto quede tácito, ¿cierto? Esa es la idea. Seamos breves y concisos cuando vayamos a intervenir.
de manera que todos los que quieran participar puedan tener la opción de hacerlo, ¿cierto? De elevar su voz. Desde luego, seamos respetuosos con las opiniones de otros participantes y respetemos el turno. Bien, si alguien tiene algo para agregar, bienvenido, lo puede hacer. Tenemos el chat dispuesto para ello y pues también por el chat nos pueden decir cuando alguien quiera intervenir o participar. Primero, déjenos saberlo por el chat para poder así irles asignando como los turnos y que esto tenga algún, pues que sea de forma más organizada. Bien, veo que aún no hay más, pues por el chat nadie tiene algo más para agregar, de manera que yo voy a ir continuando. Les voy a contar cómo vamos o cómo nos pensamos hacer este conversatorio. Nosotros hace una semana, en el último encuentro, les propusimos un par de preguntas, específicamente 3. 2 de ellas tienen que ver con aciertos y retos. Varios profes nos dejaron saber sus respuestas y aunque no todos están aquí hoy para participar, sí contamos con o contaremos con la participación de 2 docentes. La idea es que primero vamos a hablar de aciertos que tengamos. Para eso vamos a darle la palabra a las docentes que vienen a contarnos qué aciertos han tenido en esta adaptación a la virtualidad. Y luego de ello, pues obviamente ahí vendrían las intervenciones de ustedes, de todos los demás que quieran participar. Y luego ya pasamos a hablar de retos. Bien, hasta ahí entonces es pues como la indicación. Pasamos entonces a comenzar a hablar de aciertos, perdón. Recuerden la pregunta que teníamos para ustedes y es si está implementando alguna metodología didáctica que les resulte útil o efectiva en las clases virtuales. Entonces, voy a darle la palabra a la docente Dayan Tatiana Flores. Ella nos compartió su metodología o lo que ella está haciendo y que le está funcionando y pues queremos que todos aquí lo sepan para que así nos podamos nutrir de ellos. Dayan Tatiana, te damos la palabra. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Es necesario activar la cámara o así está bien? Como tú lo prefieras, tranquila. Igual si te quieres presentar y para ello poner la cámara está valioso, si no, no hay problema. Bueno, no conozco a todos los profesores que están conectados, pero algunos sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, Los profes, el resto de los profes que están conectados, ok. asumimos que sí. Bueno, bueno, soy docente del Departamento de Ciencias Humanas, soy filósofa y las asignaturas que yo oriento tienen un enfoque muy teórico, son asignaturas fundamentalmente teóricas, de suerte que pensar en estrategias, digamos que en estos nuevos entornos virtuales, resulta un reto porque generalmente mis clases están basadas en la interacción y en la discusión con los estudiantes. Entonces, la principal dificultad que encontré al principio es que los estudiantes, pues para poder garantizar el buen audio de la clase, tenían que silenciar, como ocurre, por ejemplo, en este momento, todos los otros integrantes tenían que silenciar los micrófonos. Y entonces las clases por lo general terminaban en un monólogo pues abrumador, sobre todo aquellos a quienes nos gusta la discusión, nos quedábamos como completamente solos en clase. Entonces, la estrategia que he venido implementando las últimas semanas y que me ha permitido básicamente lograr dos objetivos y es por un lado conservar el entusiasmo y por otro lado promover y cultivar la independencia del pensamiento o la independencia en la evaluación de los argumentos que examinamos en la clase y es fundamentalmente una metodología a partir de debates. Yo les voy a compartir aquí en la pantalla, si se puede, déjenme, yo les comparto por acá. Sí se Solo, puede. Dale. bueno, solo una de las últimas presentaciones que me presentaron estos cuatro estudiantes que dirigieron un debate en torno
asunto que tiene que ver fundamentalmente con la responsabilidad moral de los ingenieros. Entonces, ¿en qué consiste el mecanismo? El mecanismo consiste en asignarle a 2 estudiantes una tesis y a otros 2 la antítesis. En este caso, los estudiantes debían sostener la tesis de que el ingeniero es moralmente responsable de las acciones y decisiones que se tomen en un proyecto tecnológico en el que participe o sea líder, y los otros 2 integrantes debían sostener la tesis contraria, es decir, debían mostrar que el ingeniero no es moralmente responsable. En la literatura hay pues muchos argumentos, ellos examinan esos argumentos y ofrecen algunos de su propia cosecha, porque eso es fundamentalmente el objetivo del debate, que ellos también puedan poner a prueba sus propias intuiciones y sus propios argumentos. Y bueno, para ello hay que disponer de un tiempo también, digamos, muy bien establecido, claramente establecido. Los 2 estudiantes que están a favor de la tesis ofrecen argumentos. Yo les dije que máximo 2 argumentos o 3 a lo sumo, y quienes defienden la antítesis también. Después se da un espacio para réplicas y contrarréplicas. La experiencia ha sido muy interesante porque creo que se ha logrado, aunque yo pues a mí realmente todavía me cuesta como conservar un poco el entusiasmo para las clases, sobre todo en esta modalidad, porque creo que la comunicación sin el otro ingrediente tan importante que es el de los gestos, el de la comunicación no verbal, se hace una comunicación muy plana y desgasta muchísimo. Pero este ha sido un ejercicio muy interesante porque nos exige, incluso yo les he pedido a los integrantes que siempre vayan tomando nota porque es muy difícil a veces seguir el hilo de una conversación. Y dadas las circunstancias, pues nuestra mente está ahí como mariposeando permanentemente en otras cosas. Entonces, a algunos les cuesta trabajo seguir el hilo de la conversación. Si a veces cuesta trabajo de manera presencial, pues ya se imaginarán ustedes lo que ocurre en esta modalidad virtual. Por eso ellos preparan estos argumentos, lo hacen así. Ellos pues claramente anuncian la tesis, si tienen que adelantar análisis conceptual lo adelantan, o sea, que se entiende, por ejemplo, por responsabilidad moral, y después van presentando los argumentos que todos los otros estudiantes pueden ir siguiendo. Entonces ha sido sí un ejercicio que me ha gustado mucho, también lo he hecho de manera presencial, por supuesto que de manera presencial me gusta mucho más, pero esto creo que ha garantizado un poco, al menos una interacción mínima con los estudiantes. Eso es todo. Vale, Dayan, muchas gracias por este valioso aporte. En este momento voy a recoger un par de ideas claves que nos ha aportado Dayan. La primera es, ella dice, pues Dayan nos cuenta, que el entusiasmo y la independencia de pensamiento son 2 factores que ha visto que a través de la metodología de debates, que es la que ella está aplicando, le está funcionando de alguna manera para, sí, exacto, como en esta metodología, aunque claro, también estoy de acuerdo con Dayan y yo creo que aquí todos, en el sentido de que nunca será igual hacer esta metodología de manera virtual que presencial, pero fíjense que algo muy chévere, muy interesante que ella nos dice y que nos funciona a todos es, uno, está involucrando a los estudiantes de manera activa, eso de entrada ya los motiva de alguna manera a participar. Y 2, fortalece la independencia de pensamiento a través de desarrollar o estimular la capacidad argumentativa de los estudiantes. Una tercera cosa importante y que está transversal o dicho de otra manera, todos podríamos implementar independiente de la metodología didáctica que apliquemos en clases, es, ella decía, hay un tiempo claro o un tiempo definido para que los estudiantes defiendan su tesis, luego está el espacio para réplicas y a pesar pues de que a veces les cueste trabajo seguir en la conversación, de alguna manera logra que sus estudiantes se vinculen, ¿no? Estén participando de la clase, aún a pesar, pues, como de los retos de la virtualidad. Diane, te agradecemos muchísimo por compartirnos tu experiencia. No sé si en este punto algún profe tenga
alguna opinión o quiera participar, aportar algo a propósito de lo que Dayan nos ha mostrado. Yo, Freddy Leonardo Franco. Dale, profe Freddy, tienes la palabra. Gracias. Yo me encuentro en la misma problemática de Dayan, en que me hace falta esa retroalimentación gestual. Eh, es muy difícil uno saber a través de cámaras desconectadas para que no se caiga la señal, las expresiones en los rostros de los estudiantes y saber si están entendiendo o no, porque a veces hacen caras de extrañezas o caras asertivas o simplemente mueven hacia el sí o hacia el no. Entonces ya uno entiende que le están entendiendo o precisamente que no se está haciendo entender. A mí me está haciendo mucha falta eso, porque yo, digámoslo así, he practicado cosas que desde dirección académica también nos han ayudado mucho con María del Pilar Hurtado, con esto que llaman la mirada social y eso de estar como haciendo este barrido por todo el auditorio e ir, digámoslo, haciendo así. Incluso yo de hace mucho tiempo me digo digamos así, peripatético socrático, en este sentido de ir caminando por el aula. Y yo camino por el salón mientras voy explicando, y entonces la quietud de una aula virtual se me hace tremendamente difícil. Pues quisiera preguntar si alguien tiene alguna idea o sabe de alguna posibilidad para esto. ¿Respondo yo? ¿O? El que quiera, No tranquila. sé quién tenga. Bueno, yo creo que hay muchos factores que han hecho que la concentración, incluso de nuestra parte, también disminuya muchas veces. Por lo que decía ahora, falta el componente de la comunicación no verbal, el que nos podamos también incluso desplazar como lo hacíamos ordinariamente cuando orientábamos la clase. Es decir, incluso muchos estudiantes me han dicho que a veces en sus propias casas no es el espacio muchas veces más adecuado para recibir clases porque hay en sus propias casas factores distractores que no les permite concentrarse como debiera ser en la clase. Entonces, yo pues particularmente pacté con mis estudiantes que mis clases no iban a tener una duración mayor de 1 hora. Lamentablemente no he podido cumplir ese pacto como quisiera, por lo general se extienden mucho más, pero es porque ellos mismos hacen preguntas que me llevan digamos, a explayarme un poco más en la explicación. Yo creería que si uno, no sé, pues eso depende también de la naturaleza de cada asignatura. Si uno puede disponer en su casa de un tablero, qué sé yo, eso sería como lo ideal para uno poder seguirse desplazando. A mí particularmente, y bueno, nos han estado compartiendo todo el tiempo algunas reglas, algunas instrucciones de ergonomía básica, pero yo pues particularmente sufro mucho con la espalda precisamente por eso, porque yo también o sea, yo nunca me siento en clase, siempre estoy todo el tiempo de pie, caminando, desplazándome por todo el salón. Entonces, no sé, hay muchos factores, yo no sé, yo particularmente pues no he tenido de otra, sino que quedarme sentada. Y bueno, no, desde mi experiencia no podría, o sea, no tendría cómo sugerirte, o sea, por lo pronto lo único que se me ocurre es eso, si uno tiene, porque por ejemplo tengo otros colegas de otras áreas que tienen en sus casas tableros y ellos siguen sus clases de pie, van rayando en el tablero, entonces yo creería que de pronto esa podría ser incluso una posibilidad, no sé. Gracias, Dayan. Profe Freddy, esa es una muy interesante pregunta porque en la virtualidad ese es un reto grande. Yo creo que la pregunta que has hecho es no solo pertinente, pero queda abierta. Sé que el profe Neil ha pedido la palabra.
Te voy a dar la palabra, profe Neil, pero primero voy a responderle a la profe Gloria Inés. Nos dice, me gustaría conocer si hubo profesores de ciencias básicas e ingeniería que compartieron experiencias. Profe Gloria Inés, sí, aunque el profe el profe Juan Carlos Cordero no está aquí, está en su año sabático, él nos dio permiso de compartir la experiencia de él, de manera que esto va a pasar. Pero por ahora, profe Neil, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. He tenido unos problemas con el internet últimamente. Te escuchamos, profe. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias, profesores, por estar acompañándonos a la dirección académica en esta jornada de hoy. Les deseo a todos un feliz Día del Maestro. Qué labor tan compleja, ¿no? Una labor muy bonita, difícil, de mucha vocación. Bueno, yo quisiera compartir como dos experiencias, una en la línea del profesor Freddy Leonardo. A mí también me ha costado mucho trabajar en ¿cierto? En esta situación porque no tengo esa realimentación gestual como lo dice el profesor Freddy Leonardo. Cuando comenzó todo este problema con la pandemia, yo me aguanté 2 semanas en esas. O sea, las 2 primeras semanas fue así, en donde preguntaba y no respondía, no prendían la cámara y cosas así por el estilo. Y estaba orientando mis asignaturas en el horario que correspondía, ¿cierto? En el horario que correspondía. Claro, clases de 1 hora máximo, ya a la hora pues yo también pues me voy quedando como sin energías, son clases de 2 horas, estoy hablando de una asignatura de noveno y 10º semestre de ingeniería eléctrica y electrónica, ¿no? Pues ese es un perfil de estudiante pues que puede ser distinto al perfil de los estudiantes de otras carreras. Entonces lo que decidí al no tener esa realimentación gestual fue comenzar a grabar mis clases, las grabo yo solo, ¿cierto? Preparo mi clase, mis diapositivas, mi estrategia, grabo la clase yo solo y se las envío. Y más bien lo que hice, pero esto sí fue un sacrificio personal también, fue decirles que los que voluntariamente estuvieran interesados en dialogar conmigo sobre esos cursos, sobre esas clases, pues que me escribieran por el interno y que acordábamos un horario, que ojalá mantuviéramos citas de 15 o 20 minutos. Y la realimentación ha sido muy positiva. A mí me parece que en la virtualidad nuestros estudiantes, no sé si son solo los de eléctrica y electrónica, creo que he generalizado, tienen un poco de, no sé si vergüenza o no sé, de participar frente a todos, ¿cierto? O con todos ahí. En cambio, ya cuando les di la posibilidad de dialogar solo conmigo, ahí sí tengo realimentaciones gestuales, yo puedo hablar con ellos, es un 1 a 1. Claro, eso demanda más tiempo de mi parte, es por fuera de las horas de clase, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por eso esto de ser maestro es tan complejo y es pura vocación, creería yo, ¿no? Pero ya cuando estoy en un 1 a 1 con ellos, que ya prenden la cámara, yo ahí ya noto qué entienden, qué no entienden, si están contentos o no. Entonces esa puede ser una estrategia, lo que pasa es que ya digamos que se desconfiguran nuestros horarios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la segunda estrategia que quiero compartir es que a pesar de que nosotros estamos hoy aislados, no siempre vamos a estar así. Sin embargo, creo que la no presencialidad va a continuar en la universidad. O sea, esto vino y se quedó. Vamos a tener espacios presenciales de formación, por supuesto, pero creo que ya vamos a entrar en ese modelo híbrido de lo presencial y no presencial. Hasta hoy la Universidad Nacional era solo presencial, nos estábamos negando a la virtualidad, tal vez porque teníamos miedo de la tal calidad académica, que eso es otro debate. Pero entonces, como esto va a ser híbrido, un ejercicio que he hecho y que ha funcionado, ojalá no haya sido muy peligroso, es, yo tengo estudiantes que viven cerca geográficamente, ¿cierto? Viven cerca. Entonces hay 2 o 3 que están en La Estrella, por ejemplo, otros que están en Palermo, otros que están, no sé, ¿cierto? En otra parte. Como a veces ellos no alcanzan a entenderse entre ellos, a entenderme completamente, por un lado. Por otro lado, como algunos no tienen el computador que les permite hacer las simulaciones que les comparto, entonces empecé a armar clústeres de estudiantes dependiendo de su ubicación geográfica y ha funcionado muy bien.
En algún momento un muchacho dijo, no, profe, qué pena, pero yo no tengo cómo simular eso. Y otro dijo, venga, yo vivo a 3 cuadras suya, cuando me toque el pico y cédula voy y le muestro, ¿sí? Yo sé que esto no es lo que se recomienda, ¿cierto? Entonces yo sé que esto se está grabando, pero bueno, es una estrategia que también podría funcionar y que de alguna forma nos orientaría hacia, digamos, la creación de focos, digamos, repetitivos o, digamos, focos de atención en donde ya no tenemos un monitor, sino varios monitores, tal vez distribuidos geográficamente. Eso me parece que fue bien chévere el ejercicio y a mis estudiantes pues también les pareció interesante. Muchas gracias. Bueno, profe Neil, muchísimas gracias por tu intervención. Una última cosa, la profe Gloria Giraldo hace una pregunta mientras estabas compartiendo tus estrategias y es, ¿cuántos estudiantes tienes en los grupos? Sí, profesora, esta pregunta es importante. Como son asignaturas de noveno y décimo semestre, normalmente son asignaturas de 20 estudiantes. ¿Sí? Es difícil, es más complejo cuando tenemos grupos de 60 estudiantes. Lo que pasa es que también en la dirección académica nos hemos dado cuenta de que va a ser muy difícil que de ahora en adelante tengamos grupos de más de 20 estudiantes. Entonces, sí, esa pregunta es importante. Muchas gracias, profe. Bien, de las propuestas o de las intervenciones que han tenido la profe Dayan, perdón, y el profe Neil, voy a recoger 3 cosas grandes que creo que nos pueden servir en general a los profes, a todos, independiente de el tipo de contenido o de habilidades que debemos desarrollar en nuestras asignaturas. La primera, Dayan lo mencionaba como algún pacto que ha hecho con los estudiantes, pero pues también hemos escuchado varias veces al profe Neil, que es nuestro director académico, referirse a la importancia de no más de 1 hora, ¿sí? Sí, y el profe Freddy también, desde luego. Esto de tener clases cortas en la virtualidad es algo que funciona un montón. Las clases sincrónicas o los encuentros sincrónicos son muy valiosos cuando son así, cortos, concisos, que vayan al grano y que sean como espacios sincrónicos que valga la pena tener en términos de recibir retroalimentación de los estudiantes o participar, es decir, que esa interacción sincrónica tenga un sentido y un sentido pedagógico o también un sentido en términos de lo que decía el profe Neil, que es como por ejemplo la estrategia 1 a 1. Esa estrategia que dice el profe Neil es otra estrategia que es muy útil, que lo que hemos estado investigando desde la dirección académica funciona muy bien en entornos virtuales. Como lo dice el profe Neil, es muy desgastante, pero fíjense que él, además de esta estrategia 1 a 1, nos propone otra. Para esa otra, y como bien lo dice el profe, esto está siendo grabado, yo creo que promover que existan estos encuentros no es en sí lo que podríamos decir como difícil, ¿no? Más bien promover que estos encuentros se den como en el marco de la bioseguridad o bueno, de estas pautas y recomendaciones que debemos tomar por la salud de todos. Pero más allá de eso, lo que dice el profesor de crear como esa especie de grupitos en donde hay un monitor encargado como ciertos subgrupos en las clases, esta es otra muy buena estrategia que puede funcionar. ¿Sí? Si tuviéramos pues cursos de más de 20 estudiantes, podría funcionar mejor lo que el profe Neil propone como clústeres de estudiantes. Bien, yo creo que ya es tiempo de también darle ahora la palabra a otra docente. Ella es de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Es la profe Valentina Mejía y ella nos va a compartir lo que desde su saber pedagógico está implementando como acierto en sus clases. Profe Valentina, te damos la palabra. Vale, profe. Mm, ¿Algún profe o alguien que sepa que podríamos recomendarle a Valentina? Bueno, dale. Si ya lo estás en proceso de resolver, dale, no hay problema, te esperamos, tranquila.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias pues por el espacio. Pues yo voy a tratar de compartirles como muy brevemente un escenario que para nuestro caso ha sido, pues digamos que no solamente muy diverso, y no voy a decir que haya sido fácil, todo lo contrario, ha sido muy retador, pero digamos que frente a todo lo que han dicho, parezco ser como o parecemos ser como una situación bastante distinta a la que proponen. Yo, por ejemplo, soy profesora en primer semestre, tengo 66 estudiantes en historia, yo soy profesora de teoría e historia de la arquitectura, soy profesora de taller de diseño con el profesor Luis Fernando Acevedo, tenemos 32 estudiantes en el taller, tengo estudiantes de trabajo de grado y tengo un practicante, entonces tengo, digamos, como la diversidad de estudiantes que pueden estar de primer semestre hasta décimo semestre. Nosotros, o bueno, yo particularmente me volqué sobre las clases virtuales, pues sobre las clases remotas. Inmediatamente comenzó como la pandemia y lo hicimos como en dos lógicas. Uno, digamos, un primer propósito, como tratar de tener en el mismo espacio que solemos tener las clases, el ejercicio sincrónico para quienes se pudieron conectar. Pues yo tengo para decirles que no he logrado clases, o sea, hemos logrado clases de, digamos, cortas, teóricas, para dar cuenta de algunos asuntos teórico-metodológicos en el taller. Hemos reorientado un poco la metodología y vamos a arrancar con la etapa de diseño. Eso nos implicará que los estudiantes no puedan llegar a las, digamos, a las modelaciones y a un reto que nosotros nos hemos venido imponiendo en el taller frente a la validación de prototipos a escala. Eso pues no lo vemos pues como que vaya a pasar. Y particularmente en historia, que tenía mucho temor por ser los estudiantes primíparos, entonces las sesiones que hemos mantenido como en el horario de clase también las hemos grabado. Eso ha permitido que muy pocos de los chicos que no han podido acceder de manera sincrónica lo hagan de manera remota. Indudablemente no tener la cara de los 66 estudiantes al frente es muy retador. Lo que decía Dayan y bueno, y las intervenciones de los otros profesores es que uno reorienta muchos de sus asuntos como docente cuando tiene a los estudiantes enfrente, porque el gesto te hace comprender si es, digamos, como cuáles son las lógicas digamos, como del aprendizaje, del lenguaje, etcétera. Yo me doy por muy bien servida, les digo que también con el reto inicial de dar clases de 1 hora, no lo he podido hacer. A veces incluso seguimos conversando, les dejo que intervengan libremente, inclusive pues con chicos de primero y con grupos tan numerosos pensé que iba a ser muy difícil. Lo han hecho muy activamente y tal vez el gran reto que creo que se nos instala es como el de la evaluación, porque digamos que buscando hacer ejercicios en el que yo pueda como sobre todo ver cómo están siendo sus aprendizajes discursivos, les he propuesto que hagan videos cortos. Es decir, eso que antes hacíamos como una suerte de, digamos, de revisión de lectura, de discusión, entonces les he pedido que se graben y que monten. Y lo otro que les iba a decir, lo voy a mostrar muy brevemente, es que, pues la verdad, sí nos hemos valido de la estrategia, bueno, o yo pues particularmente en los cursos que tengo, del Classroom, que nos ha permitido, entre muchas otras cosas, poder monitorear quienes están pudiendo conectar y quienes están pudiendo participar de manera asincrónica. Eso, digamos que ha demandado un montón de trabajo adicional, pues como decíamos, pues yo creo que decir que eso no está pasando, eso sí está pasando e implica pues unos retos muy significativos, casi que valiéndome también de que esta sesión la estén grabando, no lo he reportado en Unisalud, pero pues hasta culebrilla me dio. Lo voy a mostrar solamente muy rápidamente porque, digamos, como tratando de encontrar maneras, ¿cierto?, de hacer como monitoreo,
quisiera saber si están viendo ya mi pantalla del Classroom. Profe, vemos tu pantalla, pero del Meet, donde estamos conectados ahora. Ay, perdón. Es que esta es... ¿me cuentan si ahí la pueden ver? Ahora sí. Sí, profe. Ahí Gracias. ya la vemos. Historia 1. Exacto. Entonces, esto me ha permitido tener acá una, digamos, como el material de mucho, estos han sido, por ejemplo, ejercicios de los estudiantes, ¿cierto? Donde ellos han subido sus, digamos que sus interacciones, hemos podido subir bibliografía, estoy grabando todas las sesiones por mí, con lo cual entonces les he compartido las presentaciones a los estudiantes. También hice el ejercicio que señalaba ahora el profesor Neil, de grabarse, de tratar de montar unas presentaciones cortas y sobre todo como retándonos que, pues que este recurso no nos, pues se enfoca más en que, digamos, en atender problemas de los cursos más que las temáticas. Entonces hay temáticas pues que no se van a abordar, ¿cierto? Pues, pero digamos, en unas presentaciones más cortas, pues lo hemos grabado. Tenemos también, como en esta lógica del Classroom, digamos, el taller vertical, y con la fortuna tenemos incluso un estudiante chileno en este momento de movilidad, lo hemos podido acompañar, monitorear, y nuestros estudiantes han participado, el 100% de los estudiantes. Trabajo de grado, como decía el profesor, pues demanda un montón de labor, pero ha permitido también otros niveles de interacción. Entonces, yo resumiría diciendo que creo que digamos que la experiencia nos ha, o a mí me ha permitido acompañar prácticamente al 95% de los estudiantes. Casi que estamos, diríamos que un par de semanas, incluso considerando la semana que los estudiantes se declararon en cese, como en el desarrollo de nuestro calendario, pero mentiría si digo que no estimo que ha sido pues a un costo humano demoledor, pues, y lo digo porque de verdad que, digamos que lo hemos puesto como en balance, y se los comparto porque están nuestros cursos, bueno, nuestras sesiones, pero sí nos ha retado significativamente, y uno de los retos y de las preocupaciones que teníamos está ligada sin lugar a dudas a lo que va a implicar, digamos, una evaluación. Nosotros nos habíamos retado más como a evaluación desde, pues, a evaluación, heteroevaluación y coevaluación, y pues vemos que hay unos asuntos que probablemente no podamos atender, pero bueno, aquí estamos como en el ejercicio. Muchas gracias. Profe Valentina, muchísimas gracias por tu intervención. De lo que has dicho, bueno, vamos sumando más estrategias, como bien lo dijo la profe Valentina y también el profe Neil, grabarse en las clases, sobre todo para cuando son temas o contenidos de explicar y de aclararle a los estudiantes lo que el material de estudio no lo hace por sí mismo. Ahí es valiosísimo. Esa interacción que demuestras a través del Classroom es otra estrategia que nos muestra la profe Valentina que pues puede funcionar, Classroom Moodle. Y clave, aquí algo que nos compartió aparte, y es para ese tipo de ejercicios discursivos o en donde la idea es como, pues lo que entendí, profe Valentina me corrige si lo entendí mal, es promover esos ejercicios discursivos a través de videos cortos, para nosotros también de alguna manera poder mapear y entender la comprensión de los estudiantes y bueno, qué tanto se están apropiando de lo que de las metas de aprendizaje que tenemos en las asignaturas. Y la profe también trae un tema bien interesante, que es el de la evaluación. Lo voy a dejar ahí en remojo por un momento. Voy a darle la palabra a la profesora Schneider. Profe Schneider, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos, un saludo y mis felicitaciones, porque pienso que esa es una labor de la cual nos sentimos orgullosos muchos y bueno, se está viendo en este momento retada.
Yo quiero compartir mi experiencia con el curso. Con los cursos, yo coordino 3 cursos. Yo me he sentido, pienso que ha sido un trabajo, la verdad, muy arduo, pero me siento satisfecha porque los estudiantes en conversatorios que hemos tenido, pues han manifestado que les gusta. Yo les digo, bueno, espero que no lo hagan por un cumplido porque no, pues no es la intención, pero sí creo que es sincera son sinceros sus comentarios frente a las clases. Bien, inicialmente con ellos hice lo que llamamos como un acta de compromiso. Esto fue una propuesta que salió de la Asamblea de Estudiantes de Ingeniería Química. No fue adoptada por todos los profesores, pero a mí me pareció interesante porque era la forma como de llegar a acuerdos sobre las metodologías que vamos a aplicar y tener claridad en eso. Entonces hicimos para cada grupo, para cada curso, una acta de compromiso que la hicimos entre todos en las clases sincrónicas en el Meet. Finalmente hice una votación de quienes estaban de acuerdo, quienes no. Pues un par de personas que no estuvieron de acuerdo casi que en cada una de las clases, les pedimos pues que manifestaran su desacuerdo y lo que comentaban era, pues finalmente llegamos todos a un acuerdo. Quienes no compartían algunas estrategias, las aclaramos y llegamos pues como a un acuerdo, valga la redundancia. Ese era como el objetivo. Yo siempre les dije a ellos que mi objetivo era llevar las clases con todos. Mi idea no era que nadie se fuera quedando en el camino porque pues no íbamos a lograrlo, el cometido del curso. Nosotros hacemos clases sincrónicas en las horas pues que teníamos asignadas en la programación. Las clases sincrónicas se graban por el Google Meet, pero para mí no ha sido una buena experiencia. De hecho, los muchachos me lo han dicho, profe, que cuando no tenemos la posibilidad de asistir a la clase, vamos al tutorial de Google Meet y son 2 horas. Bueno, nosotros hacemos tramos de 40 minutos de clase con exposiciones de ellos o yo comparto mis diapositivas y doy la clase y ellos me dicen que son secciones muy extensas, pues cuando intentan verlo de manera sincrónica. Entonces, yo propuse hacer unos tutoriales, son tutoriales cortos, yo saco como el extracto de la clase, tengo algunas diapositivas que resumen la clase, trato de que sean no más de 15 y los grabo en PowerPoint. Entonces, PowerPoint, no sé si todo yo no lo sabía, de hecho lo aprendí ahora, nos da la opción de sacar videos salen finalmente en formato MP4, con audio, es decir, yo lo que tengo es la diapositiva, grabo el audio, me permite tener el cursor, pues me da la opción de sacar un marcador y yo marco y rayo a la diapositiva. Entonces quedan tutoriales muy cortos que ellos me dicen que sí están retomando. Es decir, quienes no asisten a la clase, quienes están allí, quieren repasar, los usan. Entonces, esa experiencia para mí ha sido muy positiva. En vista de que esa clase grabada, la clase extensa, sincrónica grabada, termina siendo para ellos pesada, me lo han dicho. También uso la plataforma del Moodle, estoy en aprendizaje de eso porque tiene demasiadas herramientas, algo que me parece muy bueno, pero pienso que a pesar de que he tomado tutoriales de YouTube, no ha sido fácil para mí manejar todas las herramientas. Creo que hay mucho por aprender de esto. También les quedan lecturas, yo les comunico pues en clase que tenemos una lectura relacionada con el tema y intento pues luego tratar de socializarlo con ellos, pues tratando de motivarlos. Es difícil abrir cámaras con el Meet, pues yo creo que a todos nos pasa, por eso también estamos aquí con cámaras cerradas por la conectividad, pero yo les pido que abran sus micrófonos y algunos desean abrir su cámara cuando vamos a compartir experiencias en la clase. Yo creo que esa ha sido una buena experiencia porque el solo hecho de pensar que tengo 20 personas conectadas, pero las 20 tengo solamente 4 al lado escuchándome, pues eso es triste. Entonces, yo en algún momento de la clase paro y pregunto algo relacionado o algún comentario, entonces le pido a alguno de los que me aparecen aquí en asistencia, que abra su micrófono y participe. Si no tiene micrófono, pues entonces que lo haga por el chat. Es una forma como de nosotros estar pues seguros de que la gente realmente está allí. Yo creo que eso es importante. Finalmente, bueno, sí tengo unas inquietudes muy grandes y es que se los manifestaba a ellos hoy, por ejemplo, en clase.
es decir, el esfuerzo que hacemos como docentes para hacernos entender en este momento, todas esas herramientas que sacamos para que ellos asimilen el conocimiento, para mí me queda la gran duda de, bueno, ¿qué tanto están aprendiendo? Nosotros hemos tratado de discutir acerca de las evaluaciones. Pienso que las evaluaciones tal cual pues se pueden hacer por Moodle, esas evaluaciones no tienen sentido. Yo ya he hecho unos primeros parciales el primer parcial en todos los cursos, y hubo uno, el primero, la inexperiencia me mató porque simplemente se los dejé abierto mucho tiempo, hice un banco de preguntas y finalmente todo el mundo sacó 5. Entonces, les digo pues que para mí la nota no es lo más importante, pero sí me interesa que esos 5 realmente sean de las personas que estudiaron, que lo tienen muy claro todo. Entonces hice un tanteo, la semana siguiente, la clase siguiente al parcial, hice las personas que vi que habían respondido el parcial en 1 minuto 20, por ejemplo. Imagínense, un parcial de 5 preguntas, algunas de ellas abiertas, se han respondido en 1 minuto 20. Entonces, pues no dije nada a nombre propio, pero sí le pregunté a una chica que vi que, Julianita, háblanos un poco acerca del tema tal. No tenía ni idea. Entonces, claro, me dejó mal sabor porque me di cuenta que la estrategia de los parciales es compleja. Es decir, yo les decía a ellos, aquí tiene que haber una relación de confianza. Cuando hicimos esa primera acta de compromiso, yo les decía, yo hago mi mejor esfuerzo para llevarles a ustedes los temas, para que todo quede muy claro, para tratar de ser una clase dinámica, pero el hecho, también exijo de ustedes y espero de ustedes una correspondencia, y pues lo mínimo es que preparen un parcial o que por lo menos tengan entendido un tema. Entonces, esas herramientas sí yo las pediría si alguien tiene como una estrategia para de alguna manera tratar de detectar en los estudiantes que tanto han aprendido. Yo pediría que nos compartieran esa experiencia. Finalmente, 2 cursos de los que llevo tienen alguna práctica. Entonces, lo que hice son cursos de alimentos, entonces pues se facilita en la casa, tengo algunas cosas que me pueden ayudar. Con mi esposo grabamos tutoriales, porque claro, de hecho hay muchas cosas en YouTube, pero el hecho de ir explicando, llevar el fundamento el técnico, bioquímico de lo que está pasando, pues no he encontrado nada así como, además, corto, ¿no? Entonces hice tutoriales, hice queso, he hecho mantequilla, usamos la máquina extractora de crema para llevar tutoriales a los muchachos. Han sido videos, de hecho un estudiante de la clase me ayuda a editarlos, además, eso he sentido como la colaboración de muchos de ellos. Ellos están apoyándonos y eso es muy bonito, eso no lo había visto antes pues en la presencialidad. Entonces, también comparto pues el tema de los videos que yo he podido hacer en casa para llevárselos a ellos y aportarles pues en esa tarea. Bien, eso es lo que les quería compartir. El tema de la evaluación también sigue siendo para mí un reto complicado, porque de hecho hice una evaluación este sábado y puse algunas preguntas abiertas. Resulta que ellos iban a tener una segunda oportunidad de, ¿cómo se llama? Un segundo intento, pero hasta que yo no califique, no tenga la nota definitiva, no pueden hacer ese intento, y se me ha dificultado muchísimo la corrección de las preguntas abiertas. De hecho, se comunicaron conmigo de la dirección académica, debo agradecerlo, para enseñarme es decir, el problema no es la evaluación, no es la calificación de la pregunta abierta, sino que aparezca la nota final. Eso no lo he logrado en el Moodle. Entonces estoy en eso, y bueno, eso es lo que quería compartirles. Gracias por escucharme. Profe Sneider, muy valiosa tu participación también, como la de todos los profes que hasta este momento nos han participado, de todas las buenas prácticas que están manejando en esta virtualidad. Yo resaltaría, pues como para no sonar insistente, en una nueva que aporta la profe Sneider, y es cuando ella y que de hecho el profe, perdón, acá miro, el profe Diego Andrés Álvarez también lo hace, y es que cómo poder motivarlos o tal vez involucrarlos más en una clase sincrónica. Y bueno, por aquí nos compartió Sneider que en sus clases sincrónicas les pide en ocasiones encender videos. Esto es una estrategia que yo creo que puede funcionar un montón. Pues mientras Sneider la contaba, pensaba en el profe Freddy,
para quien es tan importante es los gestos, ¿cierto? Tal vez esto te pueda funcionar, o como dice el profe Diego Andrés, les pide que abran micrófonos mientras está en explicación. Eso de pronto sí nos puede, como profes, hacernos sentir menos solos o como menos hablando como un monólogo, ¿cierto? Creo que esas son formas también de motivar y vincular a los chicos de manera más efectiva. Perdona, quiero agregar algo. Dale. Gracias. Lo comento porque, bueno, uno de los chicos que está en el curso es casi que mi monitor, el que me está apoyando con la edición de los videos. Con ellos, cuando abrimos, por ejemplo, yo me uno a las 12 en punto, a la hora en punto de la clase, pero ellos van llegando regaditos. Entonces, con los que van llegando a las 12 en punto, entonces empezamos a hablar cosas, es decir, sobre esta situación que estamos llevando, el encierro, con quién estás. Claro, como yo puedo ver quiénes están, quiénes abren su micrófono, entonces yo nunca había tenido, es decir, para mí memorizarme los nombres de los estudiantes es muy complejo, pero aquí hay una facilidad y es que yo veo quiénes están, quién abre su micrófono y con quién estoy hablando, entonces es una maravilla. Yo digo, Valentina, ¿cómo estás? ¿Dónde estás tú? Pues que estoy en Manizales, que yo soy con mi novio, entonces, es decir, esos diálogos cortos inicialmente donde tú te involucras con ellos, hablas tus experiencias, alguien te comparte una situación compleja en su casa, eso me decía a mí este estudiante, me decía, profe, te lo agradecemos porque es que nadie más nos escucha. Entonces, lo comparto porque me pareció muy bonito, ¿no? En este momento, a pesar de lo impersonal que son esas clases virtuales, donde uno no le ve la cara a nadie, pero el hecho de abrir el micrófono y comentar una situación, permitirle a alguien que comente su caso, alguna tía está en Buga, la mamá es, bueno, hay situaciones muy complejas que nunca te imaginas. El poder permitirles a ellos compartir esas cosas también me han dicho que les ha gustado. Entonces, pues para que tengamos como esa herramienta también y romper el hielo con los estudiantes, esto es un acercamiento que puede llegar a ser muy positivo. Gracias. A ti, profesora Sneider, y sí, muy valioso y muy de acuerdo con ello. Esto que hablas de romper el hielo o establecer de alguna manera empatía con los estudiantes es demasiado valioso, por lo menos uno ve muchos resultados de ello en otros niveles de educación, como la educación media y la educación básica, y que creo que nosotros desde la educación superior también lo podemos traer, y más porque todos, estudiantes, profes, todos estamos atravesando por una situación difícil, o sea, esto nos sacó a todos de nuestra zona de confort, de manera que ser empáticos con ellos, desde luego sí es una manera de conectar con los chicos. El profe Gonzalo nos ha pedido la palabra, yo le voy a dar la palabra al profe. Bienvenido, profe. Gracias, muy amable. Bueno, pues yo voy a comentar una experiencia. Los cursos míos son de 3 horas. Son 2 asignaturas, una es astronomía y la otra son fundamentos de ciencia, tecnología y sociedad. Son módulos largos. Entonces, me parece que ligar el módulo al sistema de evaluación es un elemento fundamental para que el estudiante realmente se sienta comprometido. Así de simple. Si eso no tiene ningún efecto en evaluación, pues va a depender del ánimo del estudiante y del desarrollo del curso. Ahora, son cosas muy largas. Por supuesto que sí hay que hacer cortinas. Esas cortinas hay que nutrirlas con videos, etcétera. Pero lo más importante es que cada pequeño set tenga una motivación fuerte. Si no hay una motivación, el estudiante desde el principio no entra interesado en la parte. Ahora, y la evaluación, ¿cómo se puede producir? Yo creo que hay que diferenciar una calificación, el fenómeno de examen como tal, de una verdadera evaluación, que es una cosa mucho más integral. Yo creo que ahí ese es un elemento sustantivo. Por ejemplo, si yo al estudiante le voy a preguntar cuál es la raíz de 2 y no se la sabe y 0, eso es calificar nomás. Ahí hay un examen.
Pero cuando en la vida real yo al estudiante le propongo algo que lo haga, él va a abrir sus libros, va a abrir sus textos, va a consultar, va a tener que preguntar, porque va a tener que resolver un problema. Entonces, lo que estamos implementando, por ejemplo, en el curso, es elaborar un ensayo sobre un tema, pero también está mediado por un cuestionario. Por ejemplo, hay un cuestionario para una clase de 3 horas que tiene 20 preguntas. Y encontrarle, y los estudiantes en MIT tienen que entregar las respuestas a esas preguntas. Pero finalmente esas preguntas equivalen a un examen. Lo que pasa es que si el muchacho no procesa la información, queda como uno cuando va a una conferencia, que el hecho de asistir a ella no significa que aprendió. Tiene que procesar información. Y el sistema de procesamiento es, pues tiene que darle, por ejemplo, abrir un libro, buscar, leer, subrayar, simplificar, resumir. Ese proceso es el verdadero proceso que hace uno cuando tiene que calcular un puente, saca los libros, busca aquí, anota, registra. Si no se registra sistemáticamente y no se va construyendo el conocimiento, no hay aprendizaje. La sola conferencia no garantiza nada. Entonces, las evaluaciones, por ejemplo, nosotros, pues es el curso de Ciencias y Tecnología o el curso de Astronomía no es un curso técnico, no es Astronomía 2, 3, 4, no, es un curso de cultura general. Por supuesto que es mucho más complicado un curso de estructuras o algo así, o de matemáticas o de física, eso es mucho más complicado. Pero yo diría que ayuda mucho el cuestionario y luego el ensayo para que la persona tenga que procesar y entregar eso. Ahora, los ensayos, ellos los escriben a mano, escanean la hoja y lo mandan, por lo menos para evitarse el fenómeno de copiar y pegar, ese tipo de cosas. Bueno, hasta ahí mi experiencia y agradezco mucho que pena. No, profe Gonzalo, nada de qué apenarse porque ha traído a la conversación algo muy importante y que yo creo que, dado el tiempo reducido, se nos fue la hora volando, pues digamos que no va a ser suficiente con solo una intervención. Este tema de la evaluación no lo estamos pensando desde la dirección, precisamente por eso la invitación para el próximo encuentro de pedagogía que será este miércoles que entra, miércoles 20 de mayo si no estoy mal, va a ser referente a el tema de la evaluación. Tal vez no tenemos todas las respuestas, desde luego, pero vamos a comenzar a abrir el debate al respecto. Y pues claro, y de seguro, como digo, solo esta conversación por sí misma no nos va a ayudar a solucionar todas las dudas de la evaluación, pero chévere traerlo y ponerlo sobre la mesa, porque si algo nos aporta, y con algo me quedo de lo que acaba de decir el profe Gonzalo para compartirlo a todos, es que exacto, la evaluación es algo más que simplemente un examen, porque pues sabemos que hay varios tipos de formas de evaluar, ¿no? Y hay algo que es la evaluación sumativa o la que hacemos al final o la que nos miden pruebas internacionales o estandarizadas, pero otra muy distinta es la evaluación formativa, que es un poco el foco que nos invita a pensarnos el profe Gonzalo. Y con esto solo les dejaría abierta una pregunta, pues porque sé que el tema aquí nos daría para quedarnos toda la vida y es cómo las actividades que hacemos en el ejercicio, ¿cierto?, de nuestra asignatura, también son elementos que nos ayudan a precisamente evaluar a los estudiantes y cómo esas actividades que proponemos, tal como lo menciona el profe Gonzalo, son actividades que les están ayudando a los estudiantes a desarrollar habilidades o a sacarle el mayor provecho a los procesos psicológicos que todos tenemos: atención, memoria, concentración, motivación, como lo decía al principio el profe Gonzalo, y que son tan importantes en todo este acto, todo este proceso de enseñar y de aprender. Bueno, profes, yo les quiero contar que son las 3:03. Esta conversación está muy nutritiva, yo creo, para todos. Desde luego, agradecimiento a todos por las intervenciones que han hecho. Y queremos preguntarles si ustedes están de acuerdo con que continuemos un poco más o detenemos la sesión y más bien nos pensamos
una siguiente sesión en donde sigamos hablando de esto, dado que hasta este momento solo hemos hablado de los aciertos, pero nos hace falta un poco centrarnos en los retos para también tener elementos que comenzar a revisar. Entonces yo sí los escucho a ustedes. ¿Estamos interesados en continuar un poco más? O, bueno, Snyder nos sugiere media hora más. Yo quisiera leer a los profes. ¿Quiénes más están de acuerdo con Snyder? Bueno, Rosa nos dice, al contrario de Snyder, programemos otro encuentro. Otra sesión también nos dice el profe Diego Andrés. Bien, y el profe Diego Andrés a propósito también nos ha recomendado algunos videos de la Universidad Abierta de Cataluña. Bien, sí, muy valiosos, profe Diego Andrés, es verdad. La profe Orfa nos pide media hora más. Bueno, miremos aquí cómo la democracia hace su efecto. Media hora más no sería problema. Media hora más no, listo. Pues, profes, entonces hagamos lo siguiente. Los que no nos puedan acompañar ahora, entendemos, sabemos que pues todos tenemos muchas más actividades para hacer, pero pues atendiendo un poco a el gusto que ha generado este conversatorio, quedémonos media hora más. Así, las cosas, voy a... sí, profe Neila también nos dice, ¿no? Sugiere pues mantener este debate vía correo electrónico. Sí, profe, pero también quedémonos aquí esta media horita más. Vamos a continuar. Les voy a leer un poco los aportes que nos hace el docente Juan Carlos Cordero. Él es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y él, pues bueno, tuvo una intervención bien interesante, la hizo por correo, no nos podía acompañar hoy, pero pues les voy a leer a ustedes lo que él nos comparte y luego de esto pues abrimos debate nuevamente. Entonces el profe Juan Carlos nos dice lo siguiente. He venido invirtiendo mucho tiempo en preparar un curso para su transición a la virtualidad. Un curso solamente y es agotador, encima de lo que disfruto hacer. Afortunadamente ya lo tenía parcelado, sin embargo no es poco lo que aún hace falta para hacer las cosas bien y que de verdad parezca un aula virtual y no un experimento improvisado. He ido subiendo al Classroom cada clase en PDF del archivo LaTeX, una lista de ejercicios de cada clase también en PDF y el Beamer de mi presentación en diapositivas, que es el símil del trabajo sucio manual que un matemático hace en el tablero. En el momento de hacer las diapositivas, incluyendo sus pausas, es lo que más me lleva tiempo. También he comenzado a incluir preguntas y tareas muy cortas, perdón, un momento, se me actualizó esto, discúlpenme. Tareas muy cortas, cosas que alimentan el trabajo independiente del alumno. Cuando me toque dar el curso estará todo listo. Los alumnos tendrán los PDFs incluidos las diapositivas que voy a ir orientando mientras hablo, no tendrán que escribir y la apoyaré con el tablero Jamboard o cualquier otro tablero virtual o también con las notes de su iPad que le permitan pues aplicar o usar el lápiz para hacer aclaraciones, mostrar respuestas a las inquietudes que surjan durante la exposición, etc. Por ahora está pensando en utilizar Google Meet, pero también considera Zoom como otra herramienta para las videollamadas. El problema es que la universidad no tiene un plan para ello. Sé que la Facultad de Ciencias en Bogotá lo adquirió desde sus recursos. Yo creo ahí está hablando del Zoom. Esta sería otra buena alternativa paralela al Meet que pueda ayudar a evitar el colapso en horas pico. Debo decirles que no espero gastar más de 60 minutos en cada aula. Por un lado, porque está probado que a los 15 o 20 minutos de una conferencia la atención en general comienza a perderse y se dispersa a otros rumbos. Más frágiles ahora, con cada uno en su casa, rodeados de sus propios avatares. Pero espero poder darles otros momentos para asesorías sobre las clases tratadas. Por otro lado, no más tiempo de aquello porque pienso en la salud de los estudiantes con tantas horas pegadas de sus aparatos y la televisión. Ese es como el aporte que nos hace el profe. Fíjense que él recoge varias de las estrategias que ya hemos venido hablando aquí, sesiones cortas, videollamadas o sincrónicas, material extra para ayudarle a los estudiantes a comprender. Y bueno, yo creo que ahí me detengo, voy a leer lo que nos han
participado ahora en el chat. Yo quiero decir una cosa y Bueno, justamente que el profesor Diego Andrés también escribió sobre esto. dale. Él dice que nosotros tenemos acceso a Microsoft Teams, la universidad tiene un convenio con Microsoft y yo he estado haciendo con Microsoft Teams porque le digo, profe Diego, me dejé convencer de usted y de Fabián Andrés Yara y estoy dictando mis clases de posgrado por Microsoft Teams, pero también es un aparato, es una plataforma que requeriría la universidad explorar, no solo el Zoom, no solo el Meet, también está esta otra, se parece mucho al Google Classroom, sin embargo no tenemos acceso a todas las posibilidades y yo creo que la universidad no se debería casar con una porque no todas las plataformas son adecuadas para, digámoslo así, unas materias que para otras. De pronto, algunas funcionan mejor para unas que para otras. Entonces, yo pienso que desde la dirección académica y con la OTIC deberían pensar no solo en el Moodle, sino no también en el Zoom, sino también en el Meet, sino también en el Microsoft Teams. O sea, hay muchísimas posibilidades y que cada profesor vea como cuáles esas posibilidades. Yo el otro día también hablando con el profesor Ney le decía que yo necesitaría ayuda, ya lo he buscado por otras universidades y amigos en la Universidad Libre que han tenido muy buena experiencia con esa plataforma de Teams, de Microsoft Teams, pero sí deberíamos tener no sé, es que la palabra, no sé si es aprender, sino más bien cacharrear, como se llamaría en esto, cada plataforma, porque no es lo mismo que uno aprenda a que ya la tenga que usar con la presión de los estudiantes ahí conectados. Sí, profe, eso que mencionas es muy cierto y eso recuerda un poco el hecho de no a todos nos sirve todo y aunque Zoom, Meet son plataformas de videollamadas, pues cada una tiene sus propiedades, ¿no? Y que podemos aprovechar a nuestro favor. Bueno, el profe Neil nos está compartiendo, nos dice que está de acuerdo con el profesor Freddy y que se pondrá en la tarea. Podríamos tener más, sí, de plataformas a disposición. Bueno, profe Neil, muchas gracias. Bien, entonces yo creo que un poco para ir cerrando o pues continuando con el orden de este conversatorio propuesto, quisiéramos traer la pregunta de los retos. Recuerden, aquí vamos a hablar de que aquí hay muchos retos, la virtualidad, la cuarentena, esto nos ha traído muchos retos, pero en este caso particular vamos a ponernos a hablar de los retos en términos pedagógicos y didácticos que estamos viendo. Un poco porque también hacer esta catarsis o compartirnos esos retos nos da la oportunidad de conocer si otros también efectivamente comparten esos mismos retos o incluso quienes están haciéndole frente. Ese es el objetivo principal de este último espacio, pues, para el que tenemos alrededor de 15 minutos, 20 minutos. La pregunta, como lo estoy mostrando allí, es ¿qué retos han venido experimentando en esta adaptación a la virtualidad? Aquí la pregunta queda abierta pues para los que nos quieran compartir. Yo iniciaré nuevamente leyendo lo que el profesor Juan Carlos Cordero pues nos comparte. Él nos dice, momento, denme un momento. Listo. El profe dice, en este momento mi pensamiento gira mucho en torno a la evaluación, no romántica, por supuesto, pues es la evaluación quien también distingue el sello de calidad y garantía de la U, de que el estudiante adquirió las habilidades y objetivos del plan del curso. A mí en particular me gustaría escuchar a un verdadero experto en esto, un profesor estudiado en ello de verdad, de reputación, que sepa de educación universitaria y evaluación virtual. Ya aprendí algo de un artículo de El País de España la semana pasada titulado La revolución de los copiones. Hay mucho cuidado que poner en adelante. Este es uno de los más grandes retos. Bien, y sí, esto lo estábamos mencionando ahorita justamente, lo de la evaluación. El profe Gonzalo
nos hacía precisamente una invitación bien interesante al respecto. Bueno, voy a leer a la profe Valentina Mejía. Ella nos dice: uno de los retos es comprender y apropiar la dimensión autónoma del estudiante, el rol facilitador del docente y el sustancial valor de la participación colectiva. Creo que si algo nos ha costado es dejar el disciplinamiento y promover el aprendizaje autónomo, menos instrucción y más motivación a la responsabilidad conjunta en la educación. Bien, yo quisiera escucharlos a ustedes, profes. Yo quisiera decir alguna otra cosa. Qué pena que hable tanto. Tranquilo, profe, esa es la idea. A ver, yo conversando con profesores amigos en otras partes, llamémoslo así, del mundo, profesores en el Politécnico de Milán me han dicho que han estado utilizando no solo estas plataformas que son las mismas que estamos hablando nosotros aquí, sino que ellos van a la universidad y desde allí, con el tablero que hay allá en los salones y con el ancho de banda y los computadores en el salón, dictan su clase. No lo hacen desde sus casas, sino que va el profesor a la universidad y allá está toda la parafernalia tecnológica para poder hacer su clase, llamémosla así, sincrónica y o de una vez filmada para los asincrónicos. Me parece una opción que deberíamos explorar nosotros, porque hay algunos salones que están, llamémoslo así, muy bien montados en la universidad con equipos, con videobines, con de todo, y estamos haciendo aquí ochas y panochas los profesores en las casas con los televisores mientras la esposa quisiera verse la novela, nosotros utilizando el televisor para ver, para proyectar ahí las diapositivas o teniendo que hacer como con tableros hechizos o con tableros pequeños, pudiese explorarse esa posibilidad de que solo el profesor está en el aula y, como digo yo, con toda la parafernalia tecnológica para desde la universidad transmitir de forma sincrónica o asincrónica a los estudiantes. Y eso que propone el profe Freddy puede ser algo que resulta muy útil para quienes tengan esos retos que, como menciona el profe, tienen que ver con falta de los equipos o como los dispositivos que tengan a la mano o no tengan a la mano más bien en sus casas y que la universidad sí los pueda tener. Yo creo que esto conversa mucho con lo que el profe Neil antes nos ha dicho de esta formación híbrida que mezcla como la presencialidad y la virtualidad. Y pues si está todavía el profe Neil, sería pues preguntarlo, pensárnoslo. Bien, yo en este punto también voy a tomar algún reto que mencionaba de manera muy somera la profe Valentina. Además, pues de lo que nos dice de cómo desarrollar en el estudiante la autonomía y de cómo comenzar a pensarnos el rol del docente como facilitador, más que como el dueño único del contenido, ¿no? O como lo diríamos desde la pedagogía, pasar de esta concepción de modelos pedagógicos centrados en la instrucción o en el docente a pasar a estos modelos pedagógicos centrados en el estudiante. Y eso tiene implicaciones como las que menciona la profe Valentina, que es, por ejemplo, cómo comenzamos a proponer o cómo comenzamos a desarrollar también en los estudiantes la autonomía, ¿cierto? Cómo comenzamos a utilizar a favor de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje la participación colectiva. Bien, Valentina, si quieres yo te doy la palabra para que nos, digamos, si quieres exponer un poco con más claridad lo que nos quieres compartir. Yo creo que esto le va a servir muchísimo a todos los docentes que están aquí conectados ahora. Pues yo pienso que digamos como de una de las dificultades que creo que casi todos hemos experimentado es que los estudiantes, o sea, pasamos, digamos, esta modalidad y creo que es donde más nos hemos retado a decirle a los estudiantes, no,
busque, lea, y usted qué tiene para decir, y usted qué tiene para opinar, y usted qué revisó, y de la bibliografía que consultó, y qué tienen para decir los compañeros. Pues digamos que a nosotros nos ha funcionado en el taller, pues digamos particularmente a mí en historia, y pues como permitir la interacción informada, ¿cierto? Creo que si algo nos está retando, y lo digo por la experiencia vivida en el programa de arquitectura, yo llevo un año en el programa de arquitectura, yo empecé siendo docente ocasional hace 17 años ahí, después me fui para otras universidades y volví hace un año a la Nacional. Y la experiencia, digamos, de la comprensión, por ejemplo, de los, no sé, de los créditos del trabajo autónomo del estudiante, yo creo que en nuestra universidad, y hablo por arquitectura, pues indudablemente que es el programa pues, en el que yo estoy inserta, está todavía muy ocupada de la instrucción. Entonces, el estudiante está esperando que uno en el taller le diga, no haga esto, pero cuando uno le dice, ¿y usted qué propone? ¿Y usted qué reta? ¿Y usted qué sugiere? Entonces, como que se deslocalizan. Eso ha sido, digamos, en gran medida como lo que nos ha retado a nosotros en el taller, y creo que nos ha implicado pensar en otras maneras de, digamos, como de tributar responsablemente. Y creo, como lo decía también ahora el profesor, que esto, o sea, que esto no va a parar aquí. O sea, hoy salía un artículo en el que decían qué va a pasar si entonces ahora un estudiante puede estudiar en Harvard, o puede elegir estudiar en Harvard porque le están ofreciendo por el mismo MIT lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a retar? Yo pienso que sí tiene que ver como con una lógica más horizontal, más compartida, pues como en el aprendizaje, y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer en el taller con el costo inmenso pues que eso tiene, pero sí creo que sí, que nos está retando en eso, a confiar en lo que hace el estudiante, ¿cierto? Y obviamente pues como a demandar más de él. Eso es un poco como en lo que nos estamos retando nosotros en el taller. No nos vemos volviendo al taller, también se los digo, lo hemos conversado muchos de nosotros, básicamente porque si vamos a volver al aula a que el estudiante espere que vaya y le rayemos el plano, pues no tendría mucho sentido volver al aula a eso. Entonces, sí creemos que también es una oportunidad para retarnos en cómo estamos entendiendo digamos, ese aprendizaje de la arquitectura hoy. Pero básicamente, digamos, lo que describí ahí creo que es como la gran pregunta que nos estamos haciendo. Y bueno, desde la dirección académica, nosotros el equipo pues que ha traído para ustedes estos encuentros de pedagogía, también nos estamos pensando eso y también lo estamos viendo porque, pues entre otras, lo que hemos comenzado a notar es que el espacio europeo de educación, que ya que inició hace 20 años, a principios de este nuevo siglo, desde hace ese tiempo, es decir, hace 20 años, se está pensando exactamente lo que la profe Valentina está hablando, y es cómo desarrollar el autoaprendizaje o el aprendizaje autónomo en los estudiantes, cuál es el rol que debe tener el docente universitario, cuál es el rol que debe jugar de cara pues a todos los compromisos que tiene, no solo investigación, ¿cierto? No solo docencia, sino cómo desde la educación superior los docentes nos estamos pensando el aportar a esa formación de los profesionales que verdaderamente respondan a las necesidades que tenemos hoy. Y en ese marco podríamos hablar o podríamos traer un poco para uno de los próximos encuentros el comenzar a pensarnos esto de la formación a través de la propuesta que nos hacen por competencias. Sí, es decir, sabemos que hay competencias que tienen que ver con memorizar. Yo creo que aquí va a traer un poco al profe Gonzalo. No solo las competencias que tienen que ver con memorizar contenido, ¿cierto? O saber el concepto de X o Y tema, pero también con las habilidades que desde nuestras asignaturas nos vemos abocados a desarrollar. Yo creo que esto al principio Diane daba muy buena fe de ello, en el sentido de que ella a través de la metodología de debates
pues fomenta la capacidad argumentativa o inspira, motiva en los estudiantes que desarrollen esta habilidad. Pero bueno, como está la habilidad argumentativa, hay muchas otras. Y en eso sí tiene mucha razón el profesor Gonzalo Duque, y es que hay una necesidad clarísima de ayudarle al estudiante a que, uno, sea consciente de los propios procesos psicológicos que él y todos tenemos, pero dos, que sea consciente de las estrategias que está utilizando para acercarse al conocimiento. Y en ese sentido, la profe Valentina tiene razón. Los chicos venimos de todos, estamos acostumbrados a que somos los profesores los que les damos la respuesta o le decimos cómo pensar o por dónde irse, pero creo que esta situación, y como lo decía, hace 20 años se lo piensan en el espacio de educación europea, hay que enseñarle a los estudiantes más eso. Y lo estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que nos está pidiendo la empresa, las instituciones, la sociedad? ¿Qué nos está pidiendo hoy sobre los profesionales que necesitan? Y estos profesionales no necesariamente tienen que, más que conocimiento o más que el saber, es el saber hacer, el saber relacionarse con otros, el saber trabajar bajo la incertidumbre. Precisamente en estos días hablamos de eso un poco en la dirección académica. El saber enfrentar el trabajo en equipo, en fin, aquí hay varios retos que se nos vienen y que es interesante que comencemos a hacernos esas preguntas que hoy la profe Valentina nos ha traído. Quisiera saber en este punto si alguien más tiene algún reto que quisiera traer y compartirnos a todos, o por el contrario vamos haciéndole el cierre a este espacio de conversación. ¿Cómo desarrollar habilidades blandas? Profesora Schneider nos dice. Bien, sí, exactamente. Por eso vuelvo al tema de las competencias, porque pensarnos la práctica pedagógica de las competencias nos va a obligar precisamente a entender que más allá de necesitar ingenieros que sepan muy bien hacer su labor, bueno, ingenieros, administradores, etcétera, matemáticos, cómo nosotros como docentes también podemos aportar al desarrollo de esas habilidades, habilidades blandas o, bueno, otros términos que tienen, habilidades socioemocionales. Sí, esto es algo que nos lo vamos a comenzar a pensar, profe Schneider, y si todos como docentes de la sede consideramos que es pertinente y útil hablarlo, desde luego, pues nosotros como dirección aportaremos lo que esté en nuestras manos aportar al respecto. Pero esto también se puede desarrollar. ¿Cómo? Vuelvo a las palabras de la profe Valentina cuando ella dice el sustancial valor de la participación colectiva. Si nosotros nos pensamos como parte de las actividades para llevarle a esos estudiantes, para que cumplan los objetivos de aprendizaje, actividades que impliquen el desarrollo de habilidades para trabajar con otros o habilidades de autoconocimiento, voy a poner aquí una, no necesariamente relacionada con habilidades blandas, pero sí con habilidades claves e importantes para el aprendizaje autónomo, como la metacognición, es decir, cómo nosotros como docentes vamos a ayudarle a los estudiantes a que piensen o reflexionen sobre sus propios procesos de pensamiento y cómo ellos, sí o no, los están acercando al objetivo de aprendizaje que nosotros tenemos o nos planteamos desde en el marco de nuestras asignaturas. Son temas que, como digo, creo que comenzamos a verle la necesidad. El profe Neil nos dice, reto, como docente, cómo dejar a un lado los afanes asociados a la presencialidad y cómo integrar a los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, estudiantes como replicadores. Claro, precisamente, profe Neil, todo lo que, pues esto que el profe Neil escribe tiene todo que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y es comenzar a dejar este paradigma de que el centro del aprendizaje es el profesor, a comprender que el centro del aprendizaje puede estar en el estudiante y en esa interacción dialógica que hay entre el rol del docente como orientador o como formador, ¿cierto? Interactúa con un estudiante que simultáneamente tiene mucho que aportar, pero también mucho que aprender de nosotros, y nosotros cómo vamos a potenciar eso, lo que el estudiante ya tiene, lo que le hace falta. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Dejándonos de pensar que solo, por poner el ejemplo que decía el profe Gonzalo, saben si responden un examen al final del curso, ¿cierto? Es más allá que la nota, más allá que el examen, es cómo nos volvemos formadores integrales. Esa es como
la pregunta que les dejaría y que dejaríamos aquí en el aire, porque esto no tiene una respuesta única de nosotros como docentes de la sede de Manizales, sino creo que esta es una pregunta más amplia en el sentido de la educación en general. Bueno, profes, primero que todo, no sé, profe Neil, si quieras despedir la sesión o mi coordinadora Diana, si quieran despedir la sesión o quieran agregar algo o algún docente. Vale, profe. Bueno, a todos darles las gracias por la participación. Creo que estos espacios son muy nutritivos, son muy enriquecedores. Nos quedan muchísimas cosas pendientes. Esperamos pues en los próximos encuentros poder tocar un poco más estos temas a profundidad, pero creo que la pregunta abierta que nos deja Aura y ese tema tan importante que es esa evaluación formativa, ¿cierto? Que es un proceso que debemos llevar a cabo, creo que es a donde deberíamos apuntar. Entonces, pues la invitación es a que sigan participando en estos eventos. Esperamos que para la próxima semana lo estaremos ofertando el día miércoles para darle un poco también espacio a los docentes que no pudieron participar el día de hoy. Esperamos pues que el día miércoles sí puedan asistir. Nuevamente, entonces, muchísimas gracias. Estamos atentos en caso de que necesiten o que tengan alguna inquietud al respecto, háganoslo saber por el correo de la dirección académica y nuevamente un feliz día para todos los docentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Hasta profe. luego, muchas Hasta luego, gracias. profe. Gracias a todos. Feliz día. Chao, Gracias profe. a todos, Muchas hasta luego, gracias. feliz día, Hasta feliz fin luego, de semana. feliz día.